Hola, buenas tardes a todos y todas los que nos siguen en la transmisión del programa Opinemos de Acceso a la Justicia y Cultura de la Legalidad. Nos disculpamos por la demora. La tecnología, como siempre, juega un papel muy importante en estos eventos. Recordarles que este es un espacio para reflexionar sobre temas relevantes para fortalecer el Estado de Derecho, desde luego a nivel regional, a nivel nacional e internacional, donde podamos opinar de temas que incidan o que influyan en la promoción de la cultura de la legalidad y el acceso a la justicia. Les pedimos a todos los que nos siguen que registren su asistencia dentro de los primeros 10 minutos de iniciada esta transmisión para que podamos expedirles la constancia de asistencia. Mi nombre es Wilber Orozco González, soy profesor del Centro Universitario de la Costa Sur y los invitamos a darle me gusta a la página para seguir las transmisiones que tendremos todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde. El día de hoy opinaremos sobre el tema accesibilidad para personas con discapacidad. Para ello, hemos invitado a la maestrante en Derecho, Alma Luisa Rodríguez Ruiz, quien es egresada de la carrera de abogado de este centro universitario y actualmente es servidora pública adscrita a la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Autlán, Jalisco. Bienvenida, estimada abogada Alma. Me da gusto que nos acompañes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, doctor. Buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas en esta transmisión. Es un gusto para mí estar en contacto con ustedes y sobre todo poder compartir un poco sobre la accesibilidad para personas con discapacidad, temática que he venido desarrollando durante un par de años para mi investigación dentro del posgrado de la maestría en Derecho ofertada en este centro universitario. Muchas gracias, estimada Alma. Pudiéramos empezar esta charla de opinemos de accesibilidad para personas con discapacidad. Primero hablando de qué es la discapacidad y si hay algunos tipos de discapacidad. Ok, doctor. Entendemos la discapacidad como una limitación para realizar actividades cotidianas en los seres humanos, que genera cierta dependencia con terceras personas o bien la necesidad de adecuaciones dentro del entorno que permitan el autodesarrollo. En sí, la discapacidad es una objetivación de una deficiencia y tiene como repercusión la capacidad de realizar actividades en los términos considerados normales para cualquier sujeto de sus características, ya sea por edad, género, etc. También encontramos dos tipos de discapacidad que son las que mayormente abundamos en la investigación, que es la discapacidad física, como aquella que tiene su principal característica en la restricción o limitación sobre la movilidad o desplazamiento que pueden presentar los seres humanos, dificultando de cierto modo la realización de actividades comunes, así como la integración dentro de la sociedad. También la discapacidad, perdón. Dígame, doctor. No, adelante, adelante. También la discapacidad sensorial, que es un impedimento de alguno de los sentidos y por lo general se utiliza para referirse a la discapacidad visual auditiva. Sin embargo, existen otras discapacidades dentro de ella que pueden desarrollarse en las personas. Este tipo de discapacidades fueron seleccionadas por su servidora por considerar que la accesibilidad va más implícita a este tipo de padecimientos, ya sea en estructura o en espacios que se necesiten modificar para que las personas tengan acceso a lugares, objetos o servicios. Licenciada Alma, este derecho de accesibilidad, ¿de dónde viene? ¿Es un derecho que está en la Constitución, en un tratado internacional? ¿O cómo de alguna manera podemos decir que está positivizado el derecho a la accesibilidad para personas con discapacidad? ¿Hay algunos derechos específicos para este tipo de personas o tendrán algunos derechos preferenciales o
simplemente todas las personas tenemos los mismos derechos. Ahí, ¿de dónde surge este derecho de la accesibilidad? Ok. En lo particular, el derecho de accesibilidad está contemplado dentro de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Forma parte de uno de los ejes rectores o principios generales de esta convención y se considera también como un derecho. También las personas con discapacidad gozan de ciertos derechos que en lo personal considero que no es ningún derecho preferencial, simplemente el tratar de garantizar o hacer más accesible el uso, goce y disfrute de esos derechos, porque por la condición que estas personas presentan es un poco más complicado acceder como una persona comúnmente lo hace. Excelente. Entre los derechos que contempla la Convención, tanto como la Ley General de Inclusión y la Ley Estatal para Personas con Discapacidad, existe la igualdad, no discriminación, la accesibilidad, el derecho a la vida en toda su plenitud de tener una vida digna, el igual reconocimiento como persona, el acceso a la justicia, que este es un derecho importante por considerar que el acceso a la justicia es un factor determinante para la realización de un Estado de Derecho, mismo que puede ser garantizado buscando que todas las personas que integramos una sociedad gocemos de un pleno desarrollo, generando con ello bienestar común en nuestro entorno. Muy bien, entonces podemos decir que la accesibilidad como tal es un derecho para las personas con discapacidad. Si todas las personas tenemos los mismos derechos, esto significa que la accesibilidad no va a ser otra cosa más que esa facilidad que se deben de dar a las personas con discapacidad para que puedan gozar de los mismos derechos que tenemos todas las personas, ¿no? Me imagino, por ejemplo, en el tema de igualdad, que ellos tienen derecho a la educación y dentro del tema de la accesibilidad podrá haber varios aspectos que se deban de adecuar para facilitar el acceso a las personas con discapacidad a la educación. Lo mismo sería en el trato igualitario en las mismas dependencias públicas. Digo, igual vamos a llegar a ese tema de la accesibilidad. ¿Cree usted que hay algunos obstáculos para las personas con discapacidad que puedan gozar de estos derechos que hemos estado hablando? Y si sí, ¿cuáles son esos obstáculos que podemos encontrar? Sí, claro, yo considero que en la actualidad aún las personas con discapacidad tienen muchos obstáculos para gozar de un pleno desarrollo, porque, y fue uno de los principales motivos que me llevó a investigar sobre este tema, que es, no podemos garantizar derechos fundamentales como lo es la salud, la educación, el libre desarrollo, si no hay accesibilidad para las personas. Cito un ejemplo, no podemos decir que un hospital es accesible por contar con una rampa cuando en todo el transcurso desde su casa no puede valerse por sí mismo esta persona para llegar a este servicio. Contamos con instituciones públicas de interés como es la presidencia municipal, como es el centro universitario y diversas instituciones que hay en este municipio que no tienen accesibilidad y mucho menos libre desplazamiento para estas personas. Entonces, claro que están viéndose limitadas para gozar de ciertos derechos. Habrá personas que no tengan terceras personas que puedan apoyarles para hacer sus actividades y se hacen dependientes a otras personas para hacer sus actividades cotidianas. Entonces, ¿cómo podemos entender la accesibilidad? ¿Tiene que ver con el tema de infraestructura? ¿O tiene que ver con temas de facilidad en diferentes aspectos o trámites o condiciones en los cuales pueda la persona con discapacidad gozar de un derecho fundamental? ¿O cómo entendemos la accesibilidad?
La accesibilidad creo va más allá de ser preferenciales en ciertos trámites. La accesibilidad se refiere a una cualidad para fácil acceso para cualquier persona. En este caso estamos hablando de las personas con discapacidad, incluso aquellas que tengan limitaciones en la movilidad, en la comunicación o el entendimiento, para que puedan llegar a un lugar, objeto o servicio. Pues en sí son medidas pertinentes que podemos hablar de infraestructura, de lenguaje braille, por ejemplo, de sonidos auditivos, que garanticen el acceso a personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás. Normalmente nosotros ingresamos a un lugar solamente con una puerta de acceso, pero las personas con discapacidad requieren una rampa con ciertos lineamientos. Las personas con discapacidad visual quizá requieran otro tipo de lineamientos o de acciones que tomar para que ellos tengan acceso. No significa que sea un trato preferencial, significa que le des la oportunidad de acceder y desplazarse en ciertas instituciones, lugares u objetos o servicios. ¿Cree que aquí en Autlán tengamos infraestructura adecuada para garantizar la accesibilidad? No, y en el estudio que se ha realizado, consideramos que obviamente va a ser un cambio que refiera a economía, que refiera a presupuestos, que refiera a proyectos que quizá van a ser costosos, por así decirlo, pero se puede comenzar en instituciones públicas que sean primordiales para los servicios, ya sea hospitales, llámese la presidencia, DIF, porque no, como comentaba, no es lo mismo tener una rampa a la entrada y sentir que ya garantizamos el acceso a que una vez subida esa rampa, la persona ya pierda la accesibilidad, porque toda la infraestructura interna no tiene cómo llegar a oficinas, o de lo contrario, como titular en su momento de dependencias públicas, privadas, si no se cuenta con recursos, considero conveniente capacitar al personal para acercarnos a estas personas y brindarles un servicio de calidad como deberíamos de hacerlo. ¿Qué papel tiene que ver aquí la discriminación por discapacidad? ¿Cree usted que actualmente se dé discriminación a este tipo de personas? Sí, totalmente considero que hay una discriminación. De hecho, la convención que hemos citado con anterioridad, en su artículo 2, considera que la discriminación por discapacidad establece cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito de efectuar obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce y ejercicio en condición de igualdad de todos los derechos humanos y fundamentales, en cualquier ámbito, sea político, económico, social, cultural o civil o de otro tipo. Esto incluye todas las formas de discriminación y entre ellas la denegación de ajustes razonables, que es lo que menciona la convención y lo que yo veo transmitido en este municipio, porque como mencionaba, de nada nos sirve ser accesibles en servicios, tratar de dotar los servicios para hacerlos entendibles o acordes a las necesidades de las personas con discapacidad, si no logramos que estas personas accedan. Y es por un lado a ejercer a derechos fundamentales, pero dentro también de estos derechos, por ejemplo, en el ámbito laboral, me imagino que hay otras repercusiones con el tema de la accesibilidad en el trato igual, en el salario igual, en cuestiones de circunstancias de igualdad en el desarrollo laboral, ¿no? Pero en esencia, que es el tema ahorita que nos atañe, que tiene que ver con la accesibilidad para estas personas y que es más desde un enfoque regional o desde un enfoque Autlán, que es motivo de la investigación que estás por concluir en la maestría en Derecho. ¿Consideras que esta accesibilidad es de las instituciones públicas o debe ser una colaboración conjunta con los sectores diversos de la sociedad? Por ejemplo, también las personas deberán poner de su parte, nosotros, los que no están dentro de las instituciones públicas, ¿qué les corresponde a ellos en estos temas de accesibilidad?
Bueno, una de las temáticas que he considerado en mi investigación es la participación ciudadana, porque si en efecto es una obligación del Estado proveer de accesibilidad a las personas con discapacidad, también es un compromiso social que debemos guardar hacia nuestro prójimo y con ello se puede lograr un Estado de Derecho. Yo considero que una política pública tendría más efecto si la sociedad está integrada. No siempre se trata de recursos, se trata de conocimiento, se trata de la prestación de servicios de alguien que sea bueno o que tenga ciertos dotes en áreas específicas, pues pueda coadyuvar al apoyo. Y entonces trabajo-estado con sociedad, yo creo que podemos lograr cosas importantes. Bueno, creo que algo esencial sería el respeto. Empezando con respetar los espacios que están destinados para ellos, como los estacionamientos, las rampas, los asientos, por ejemplo, en el transporte público, no sé, infinidad de acciones que hay o que se ha estado colaborando para que las personas con alguna discapacidad, que en este caso tu estudio es con una discapacidad física o sensorial, pues puedan hacer uso de estos espacios, ¿no? El respeto creo que sería uno de los acciones fundamentales que nos corresponde como sociedad atender. ¿Algo que quieras agregar respecto a los derechos de las personas con discapacidad? Sí, pues mire, considero que el respeto es fundamental y también la empatía, porque si por el momento no tenemos acondicionados áreas del municipio, instituciones, vías públicas, etcétera, para que estas personas transiten, también hay ocasiones en que vemos a una persona con dificultades para trasladarse de un lugar a otro y la verdad es que no somos empáticos con la situación, entonces tenemos que empezar a cambiar un poco la cultura para poder lograr un cambio importante. Además, me gustaría agregar algo sobre la cultura precisamente, que es algo que estamos fallando, considero, como sociedad, como gobierno, en un equipo completo, que es en derecho positivo, legislaciones, etcétera. Contamos con vasto reconocimiento a los derechos fundamentales, a los derechos de todos los sectores sociales. Sin embargo, hacen falta acciones para aplicar, hace falta el respeto a la legislación, hace falta que en la individualidad comencemos a proyectar un cumplimiento a la ley y hace falta también de nuestros gobernantes la aplicabilidad de estas, porque no se va a lograr nada solo que se queden en derecho positivo y de ahí no pasen. Entonces tenemos que hacer acciones para poder hacer efectivas estas normas. Muy bien. ¿Algún otro obstáculo que encuentres actualmente para garantizar los derechos de accesibilidad a las personas con discapacidad? Comentaba una persona que tuve la oportunidad de entrevistar y que fue solamente para conocer perspectivas sobre cómo se sentía ella afectada por el hecho de tener una discapacidad física y qué es lo que ella sentía al momento de trasladarse en un lugar fuera de su hogar. Y esta persona comentaba que para ella sería un gusto enorme algún día poder salir de su casa en su silla de ruedas y sobre banqueta poder sellar un camino hasta la presidencia, hasta un jardín, pero esta persona nos compartía que una vez se tuvo que trasladar en taxi a un jardín y la rampa que está en un jardín, que suponemos que ya está adecuada para el acceso de personas con discapacidad, pues era difícil de subir. Por sí sola no podía trasladar esa rampa. Entonces la tuvieron que auxiliar y pues como esa, muchas anécdotas que te hacen pensar que no solo debemos hacer las cosas por hacerlas, sino que habrá lineamientos, habrá estructuras, habrá temas específicos que seguir para que además de que proveamos de la accesibilidad, esta accesibilidad sea efectiva. No solo construir espacios por construirlos.
Y pues nada, invitarlos a la reflexión. Para mí es un tema muy importante. No estamos hablando de un sector social que represente un porcentaje muy grande del municipio. Sin embargo, si lo vemos desde la otra perspectiva, estamos hablando de personas que están teniendo dificultad para desarrollarse, para valerse por sí mismos, para ser autosuficientes, y estamos notando un problema social y no estamos haciendo nada. Entonces, yo creo que debemos de ser más empáticos con nuestro entorno. Muy bien, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas de parte de los que nos están siguiendo en esta transmisión. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que realizar a la licenciada Alma Luisa Rodríguez Ruiz, para que nos apoye ella con su respuesta. Recordarles que pueden escribir las preguntas en la misma transmisión y para darle lectura y nos pueda ella dar respuesta. Vamos a esperar unos minutitos a ver si alguien nos regala alguna pregunta. Por lo pronto, Alma, ¿qué dificultades encontraste para desarrollar este trabajo de investigación? En cuestión de teoría, no encontré mucha dificultad porque sinceramente considero que hay amplitud de investigaciones o de normativa o de cosas que puedan apoyarte a la reflexión, pero sí considero que no hay suficiente legislación sobre infraestructura, sobre modelos a seguir para atender esta situación, porque no es lo mismo que una normativa me indique que debo de proveer la accesibilidad a que otra normativa me oriente sobre cómo proveer la accesibilidad en medidas, en servicios, en tipo de acciones que se deben de tomar para cada tipo de discapacidad, ya sean los semáforos que producen un sonido para las personas invidentes, el lenguaje braille, cómo capacitar a servidores públicos con lenguaje de señas, cuando no se pueda contar con otros instrumentos quizá más caros, pues por lo pronto lo en teoría más barato, pues que lo hiciéramos. Y además, pues también es un poquito difícil como lograr entrevistas con personas que padecen alguna discapacidad, porque pues es evidente que van a abrir sentimientos sobre lo que ellos sienten día al día, no poderse trasladar o no poder ser autosuficientes. Pero es bonito y fue bonito conocer y coadyuvar a lo mejor un poco con esta investigación a un cambio, a lo mejor de lo pequeño nos podemos ir a algo grande. Sí, claro, desde luego. Ahorita hiciste que recordara, por ejemplo, esta parte de la accesibilidad con personas con discapacidad en un proceso, desde luego que alguna persona sorda pues requerirá de algún traductor, alguna persona que hable con la lengua de señas y que pueda tener una adecuada interpretación y sobre todo que entienda lo que se está llevando a cabo en el proceso. Tenemos una pregunta. Te preguntan, ¿qué acciones considera que deben llevar a cabo los servidores públicos para que las personas con discapacidad tengan un mejor acceso a la justicia? Ok, tanto los servidores públicos como la sociedad en general, yo creo que debemos de ser empáticos. Claro que los servidores públicos dentro de sus funciones, y más aquellos que son funcionarios de mando, tienen mayor atribución que nosotros para elaboración de políticas públicas, para ejecución de acciones, pero yo considero que lo principal que se debiera hacer es encontrar las instituciones
quizá que den los servicios básicos para comenzar con estos espacios, ahí los adecuando. Yo considero y sé que a lo mejor va a ser un gasto representativo, pero es necesario. Considero que hay personas con discapacidad, casi me atrevo a asegurar que no conocen, por ejemplo, la planta alta del Palacio Municipal. ¿Por qué? No pueden tener acceso a estos servicios y dentro de esa planta, pues obviamente se brinda atención de interés general. Entonces, como servidor público, como persona con facultades para tomar decisiones sobre el municipio, yo creo que sería prudente tomar en cuenta esta situación y comenzar a accionar en cuanto a infraestructura, modificaciones de la presidencia, primeramente para posterior pasar a vías públicas, a áreas de uso común, jardines, etcétera. Pero sí hay que empezar. Lo principal es empezar en un espacio y con ello yo creo que va a ser una réplica y un ejemplo para todos. Bueno, las instituciones públicas creo que son las que han estado poniendo el ejemplo y voy a intervenir con relación a la pregunta de que dicen, la universidad tiene algunas acciones planeadas para impactar en la comunidad utlense para favorecer el respeto a las personas con discapacidad física. Como resultado de tu investigación, ¿tienes alguna acción planeada para fomentar el respeto, licenciada Alma? Digo, para yo continuar con la respuesta a esta pregunta. De la universidad. Ok, sí, dentro de las propuestas que aún estamos formulando porque es el punto final de nuestra investigación, sí vienen campañas de concientización porque es algo que la sociedad necesitamos, me incluyo, porque respetando y entendiendo que es una persona con condiciones diferentes, no es una persona extraña, no es alguien que se le deba un trato preferencial, simplemente es una persona con condiciones distintas a las de nosotros, vamos a lograr cambios importantes. Es necesario comenzar campañas, enterar a toda la población de los derechos, de las violaciones a los derechos que sufren por actos a lo mejor propios y que nosotros no sabemos que esto pasa, y comenzar a hacer trabajos con el ayuntamiento, si es que así se permite en el tiempo determinado de la presentación de la presente investigación, de inspección, de vigilancia, espacios de personas con discapacidad, de equipos de apoyo para traslados, entre otras actividades. Bien, dentro de las acciones de la Universidad de Guadalajara y el propio Centro Universitario de la Costa Sur, bueno, hay un sinfín de acciones. Bueno, voy a enunciar al menos 3. En el caso de la institución, se ha trabajado en el sistema Braille. Ya actualmente todos los edificios y las instalaciones de este centro universitario van a encontrar el nombre de cada área, de cada coordinación, de cada área que conforma al centro universitario, los edificios, en 3 lenguas, ¿no? En la lengua española, en la lengua náhuatl y en braille. Entonces, ya tenemos un gran paso en ese aspecto para ubicar a las personas que se acercan a este centro universitario. Pero es conocido por todos los que acuden a este centro universitario que tenemos unas franjas amarillas que estos ayudan a las personas invidentes para que ellos puedan posicionarse de un lugar a otro en el centro universitario. Pero además, el traer estos temas a la discusión, como en este espacio que estamos en este momento desarrollando, es otra de las acciones donde se pone a discusión, se pone sobre reflexión de temas trascendentales como este de garantizar la accesibilidad y donde de alguna manera se impulsa para que se respeten los derechos a las personas con discapacidad. Y pues desde luego que también la invitación que se hace constantemente desde las universidades para que su comunidad universitaria pues dé el ejemplo, sea los primeros que pongan o que levanten el dedo para efectos de respetar esos espacios públicos,
de que seamos, que nuestro actuar pues sea congruente con nuestro nivel de estudios, con nuestra preparación profesional. Entonces, invitarlos para que todos aquellos compañeros de esta comunidad universitaria pues se sumen a respetar los espacios. Letreros, indicaciones hay bastantes, pero nos falta trabajar a nosotros como personas. Y yo haría la siguiente pregunta a los que nos acompañan. ¿Qué están haciendo ustedes para respetar los derechos de las personas con discapacidad? Es decir, se las regreso en el sentido de que reflexionemos en lo personal, qué estoy haciendo para garantizar los derechos o garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad. Y pues ojalá tengamos más adelante oportunidad de que podamos o que puedan compartirnos en este espacio algún tema o algunas acciones que ustedes estén realizando para mejorar nuestro entorno. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cuál es su opinión respecto a la falta de atención por parte de los ayuntamientos, sobre todo en municipios pequeños, para ayudar a la problemática en cuestión de infraestructura en espacios públicos para personas con discapacidad? Gracias. Muy bien. Entendemos que un ayuntamiento o una administración cuando entra en funciones debe de desarrollar plan de desarrollo para ejecutar acciones durante su gobierno. El problema que más he encontrado en la investigación es que estos planes de desarrollo no priorizan o no consideran como eje rector el tema de la discapacidad. Y mi opinión es que entiendo que un municipio, un ayuntamiento tiene demasiadas atribuciones y demasiadas problemáticas que solventar, pero es importante, por lo menos en lo mínimo, tomar cada sector social o cada problemática e implementar una acción para coadyuvar a la resolución de la misma, porque nada nos cuesta enfocarnos únicamente en seguridad, que sabemos que es prioridad, pero también es prioridad este tema. Entonces, sí designarle un poco de espacio, de presupuesto, de tiempo, de ganas para apoyar en lo mínimo esta problemática, porque como les mencionaba, el problema es empezar. Yo estoy segura que la misma sociedad, las mismas empresas privadas, cualquier institución, cuando alguien le pone el ejemplo, da para réplica. Entonces, el problema será empezar y yo me comprometo a hacer un enlace, una persona que insista, que esté al pendiente para que futuras administraciones, la administración en turno, empresas, tengan la iniciativa de hacer un cambio. Y si es que me acordara de qué están los ayuntamientos, pero yo voltearía a ver a todas las instituciones públicas y además a recaudadora, ¿no? Todos sabemos de este juego de sillas que hay ahí para las personas y no quiero imaginar a una persona con discapacidad haciendo un trámite para pagar un impuesto con mecánica o dinámica que tienen ellos para hacer el cobro, ¿no? O para que ellos puedan recibir lo correspondiente al pago de impuestos. Entonces, yo creo que sí debe haber un compromiso enorme de las propias instituciones, pero que también desde el más alto nivel, tanto en el gobierno estatal como en el gobierno federal, debe haber esa política pública donde a veces están dependiendo de la parte económica, ¿no? Y pues en este caso hacer un exhorto, una invitación a las autoridades que están en la posición donde pueden dirigir políticas públicas para mejorar o garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad, pues será algo que desde luego ayude a fortalecer el acceso a la justicia y sobre todo la cultura de la legalidad de las personas que habitamos en esta región y en todo el estado o el país. No sé, Alma, si quieras agregar algo más de este tema, ya sí. no hay más preguntas.
Es importante mencionar que dentro de las investigaciones y actualizaciones que se han hecho hasta el momento, hemos identificado que hay un regidor del ayuntamiento que propuso una iniciativa de reglamento que va en torno a la accesibilidad a personas con discapacidad. En lo personal considero que es un avance, que es importante que esto se vaya dando y que como sociedad, pues repito, seamos empáticos y nos preocupemos por el prójimo, nos preocupemos por nuestro entorno, porque solo así lograremos un estado de derecho y viviremos de una forma en respeto y tranquilidad. También aprovechar el espacio, doctor, para felicitar al centro universitario por la iniciativa de este programa, de este espacio, porque considero que la difusión de información es un tipo de concientización importante para la sociedad. El conocer de temas que quizá desconocemos, el conocer de acciones que quizás no sabemos que están mal enfocadas o mal implementadas, el conocer de alternativas, como lo han venido haciendo compañeros anteriores. Todo esto considero que va a nutrir el conocimiento social y no hay más que abonar en estos proyectos. Felicidades de mi parte. Muchas gracias, Alma, por tus palabras. Antes de irnos, me gustaría darle lectura a otra pregunta que considero importante. Dice, Sí. ¿Considera que un cambio en la legislación haría la diferencia en el actuar de las instituciones para que le den importancia o le den la importancia que corresponde? Ay, qué fuerte. Sinceramente, no considero que un cambio legislativo sea la prioridad en estos momentos, porque como mencioné, en derecho positivo, tanto a nivel internacional, hablando de convenciones, tanto a nivel nacional, en la ley general, nivel estatal, en la ley estatal, se encuentran contemplados y reconocidos los derechos de las personas con discapacidad y por ende las obligaciones que tiene el Estado de efectuar o de garantizar estos derechos. Para mí el tema o la importancia va más en el poder ejecutivo, por así citarlo, en los mandos de las distintas instituciones que hay en el municipio y en el estado, en que pudieran enfocar un poquito de sus actividades en esta temática, en que lograran tomarla en cuenta un poco. Sabemos que tienen miles de actividades y todas son importantes, pero es importante comenzar y creo que la prioridad sería empezar desde los espacios de ejecución y no legislativo. Excelente. Normatividad tenemos mucha. Estamos vastos de normatividad que establece los derechos de las personas con discapacidad. A lo mejor sería cuestión de pasar al tema de legislar sobre las sanciones al incumplimiento, pero por lo pronto sería interesante empezar a aplicar como políticas públicas lo que ya tenemos legislado. Entonces, entiendo de tu participación que se tiene que trabajar más en políticas públicas, en hacer conciencia en las personas de que se debe canalizar los esfuerzos públicos y canalizar también lo que tiene que ver con el respeto a las personas con discapacidad y hacer conciencia en todas las personas. Bien, Alma, pues yo te agradezco esta intervención. Antes de irnos, me gustaría comentarles a todos los que nos están siguiendo que se van a expedir constancias a los primeros que se registraron dentro de los 15 minutos de iniciar la transmisión, por lo que todos aquellos que tengan la manita arriba de que les gusta el registro, pues van a ser las personas a las que les vamos a extender la constancia. Les pedimos a todos que por favor en las siguientes sesiones se registren al inicio para no tener problemas nosotros con la expedición de estos documentos. Entonces, todos aquellos que se acaban de registrar ya no se van a expedir las constancias para que podamos registrarnos en los primeros 10 a 15 minutos, como se estuvo anunciando desde el día de ayer y como se hizo al inicio de la transmisión, se dejó ahí plasmado de que se iban a expedir las constancias a los que se registren al inicio del evento.
Licenciada Alma, me da mucho gusto que nos acompañe. Sin duda, el tema de la accesibilidad para personas con discapacidad, pues da para más. Yo no resta más que agradecerte por este espacio que has hecho para compartir con nosotros tus avances de investigación dentro del programa de la maestría en Derecho. Ya lo estarás defendiendo próximamente y te deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias y felicidades a todos los demás. Muchas gracias por acompañarnos. El siguiente miércoles tendremos el tema, por si a alguno de ustedes le interesa, el tema va a ser obstáculos en el acceso a la justicia en el Distrito 7 y vamos a tener como invitado al maestro Rogelio Palomera Moreno. Esperamos iniciar a las 6, a veces la tecnología nos juega ahí, nos hace la jugada y empezamos un poquito tarde. Sin embargo, los invitamos a que estén al pendiente de este programa y que puedan acompañarnos en temas de interés muy relevantes para empezar a fortalecer el acceso a la justicia y cultura de legalidad desde Autlán, prácticamente. Licenciada Alma, de nuevo, muchas gracias, que tengas muy bonita tarde. Y a todos ustedes, que tengan bonita tarde, nos vemos en 8 días.